Este vídeo arroja luz sobre 15 de los castigos más graves supuestamente impuestos dentro del marco legal o sobre incidentes denunciados en Arabia Saudita. Estos castigos van desde penas capitales hasta formas de castigo corporal. Es esencial abordar este tema con una comprensión matizada de las leyes regionales y los contextos culturales. Este video sirve para brindar información detallada sobre cada una de estas sanciones, fomentando una perspectiva más integral sobre el tema. Los azotes como castigo corporal en Arabia Saudita. Una parte de las medidas punitivas que se han aplicado históricamente incluyen castigos corporales específicamente en forma de azotes aplicados por una variedad de delitos, que pueden ir desde delitos morales hasta actividades delictivas. Este tipo de castigo ha estado profundamente arraigado en el sistema legal, derivado de una interpretación estricta de la Sharia que rige el poder judicial de la nación. Históricamente, esta forma de castigo se ha llevado a cabo en entornos públicos, creando un espectáculo que sirve como disuasivo para otros que puedan estar contemplando delitos similares. Esta práctica ha enfrentado importantes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo por ser una forma de trato cruel e inhumano. El costo físico que este castigo puede tener en las personas es profundo y a menudo deja cicatrices duraderas, tanto físicas como psicológicas. Además, el castigo ha sido criticado por perpetuar un ciclo de violencia, fomentando una cultura en la que el daño físico se considera una forma legítima de retribución. También se ha observado que la aplicación de azotes como forma de castigo se lleva a cabo con cierto grado de variabilidad, y el número de azotes y el método de administración pueden diferir mucho entre los casos. Esta inconsistencia puede exacerbar aún más la brutalidad del castigo, ya que permite un grado potencialmente arbitrario de fuerza y crueldad. En los últimos años, se ha informado que Arabia Saudita ha estado tomando medidas para limitar el uso de esta forma de castigo, posiblemente como parte de reformas más amplias destinadas a mejorar el historial de derechos humanos del país. Esto incluye una moratoria de la flagelación reportada en 2020, que indicó un posible cambio hacia formas de castigo más humanas, alineadas con normas y estándares globales que se oponen con vehemencia a los castigos crueles e inusuales. Las organizaciones internacionales están observando de cerca estos cambios para evaluar la intención genuina y la aplicación real de estas reformas sobre el terreno. De este modo, ha arrojado luz sobre la práctica controvertida y a menudo criticada de administrar latigazos como forma de castigo corporal en Arabia Saudita, llamando la atención sobre sus implicaciones y los cambios lentos pero significativos en su aplicación en los últimos tiempos. Pena capital. La pena capital en Arabia Saudita, tradicionalmente aplicada mediante la decapitación, sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de su sistema judicial. Esta forma extrema de castigo suele reservarse para los delitos considerados más atroces, como el asesinato, la violación y el tráfico de drogas, entre otros. La decapitación suele realizarse en una plaza pública donde el condenado es ejecutado con un solo golpe de espada, un método que se cree que es más rápido y menos doloroso, aunque constituye un acto brutal e impactante a los ojos de muchas personas en todo el mundo. Además, el espectáculo de decapitaciones públicas ha sido condenado por fomentar una cultura de violencia y miedo, y los críticos argumentan que sirve más como una herramienta de opresión que como un medio de justicia. La exhibición pública se considera un método para reforzar el poder del Estado, disuadir a posibles delincuentes y afirmar una forma de control sobre la población. En los últimos tiempos, ha habido una disminución notable en el número de ejecuciones públicas, lo que sugiere un posible cambio de política o enfoque. Este cambio se produce en medio de esfuerzos más amplios del gobierno saudita para reformar su imagen y fomentar una identidad más moderna y progresista. En el escenario mundial, la comunidad internacional observa de cerca, con la esperanza de que esto indique un avance hacia la abolición de esta severa forma de pena capital, alineando más estrechamente a Arabia Saudita con las normas globales y los estándares de derechos humanos que se oponen con vehemencia a prácticas tan brutales. Lapidación por adulterio.
El acto de lapidación por el delito de adulterio, anteriormente conocido como rajam en la ley islámica, es uno de los castigos más antiguos y severos que se dice que aún se aplican en ciertas regiones, incluida Arabia Saudita. Esta pena implica arrojar piedras a un individuo, generalmente hasta que la persona sucumbe a las heridas infligidas. Es un castigo basado en creencias profundamente arraigadas sobre la moralidad y la castidad, que a menudo afecta desproporcionadamente a las mujeres. Aunque es poco común y existen pocos casos documentados de aplicación de este tipo de castigo en los últimos años en Arabia Saudita, su presencia en el marco legal ha suscitado amplias críticas. Los defensores de los derechos humanos argumentan vehementemente contra la lapidación, calificándola de una forma de castigo extraordinariamente cruel e inusual. La práctica es ampliamente condenada por violar principios fundamentales de derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el contexto más amplio de las reformas legales y los esfuerzos de Arabia Saudita por pulir su imagen internacional, la existencia de una forma de castigo tan bárbara plantea un obstáculo importante. La comunidad mundial mantiene una mirada atenta a la evolución del panorama legal del país, instando a reformas que conlleven la abolición de la lapidación y otras formas de castigos crueles e inusuales. Queda por ver cómo Arabia Saudita navega por la compleja interacción entre las prácticas tradicionales, la doctrina religiosa y la creciente presión para adherirse a estándares internacionalmente aceptados de derechos humanos y justicia. La imputación. Por robo dentro del panorama punitivo de Arabia Saudita, la consecuencia penal de la amputación para personas condenadas por robo es una pena particularmente severa e irreversible, que es un testimonio del estricto cumplimiento por parte del país de una interpretación rígida de la ley Sharia. Este castigo implica la extirpación quirúrgica de la mano y en casos de reincidencia puede llegar a la amputación cruzada, que denota la extirpación de una mano y el pie opuesto. Se considera un elemento disuasorio directo y claro, cuyo objetivo es castigar visible e irrevocablemente al perpetrador y al mismo tiempo disuadir a otros de participar en actos de robo similares. La implementación de la amputación como forma de castigo también saca a la luz preocupaciones sobre la equidad y transparencia de los procesos judiciales que la preceden. Abundan las acusaciones de confesiones forzadas y representación legal inadecuada, lo que empaña aún más la imagen de una práctica ya denunciada por su brutalidad. Ante las crecientes críticas y un creciente movimiento hacia la abolición global de medidas penales tan duras, ha habido indicios de un cambio gradual en el enfoque de Arabia Saudita hacia la justicia penal. En los últimos años, la nación se ha embarcado en un viaje de modernización y reforma, intentando equilibrar sus tradiciones profundamente arraigadas con las demandas de un mundo cada vez más unido en su postura contra los castigos crueles. Mientras Arabia Saudita continúa navegando su camino entre la tradición y la modernidad, los ojos del mundo permanecen fijos en anticipación de la posible eliminación gradual de las amputaciones y el fomento de un enfoque más humano de la justicia. Las ejecuciones públicas en Arabia Saudita son una de las manifestaciones más sombrías y crudas del enfoque del país hacia la justicia penal, donde la forma más alta de pena no solo se ejecuta, sino que se exhibe de manera prominente ante una multitud reunida. Esta práctica de administrar la pena de muerte en un espacio público pretende servir de advertencia a otros, un elemento disuasivo contra delitos que van desde el asesinato hasta el tráfico de drogas. A menudo, estos acontecimientos tienen lugar en plazas públicas muy conocidas, donde personas, a veces atadas y con los ojos vendados, afrontan sus momentos finales en medio de una asamblea silenciosa o a veces ruidosa de espectadores. Mientras Arabia Saudita avanza en su plan Visión 2030, una serie de reformas destinadas a diversificar su economía y modernizar sus normas sociales, la práctica de las ejecuciones públicas cuelga ominosamente como una reliquia de una época más antigua y más dura. La comunidad internacional continúa instando a Arabia Saudita a reconsiderar su postura sobre las ejecuciones públicas,
alineándose más firmemente con las perspectivas cambiantes sobre los derechos humanos y la dignidad. Estos llamados al cambio se producen en un contexto de reducción del número de ejecuciones públicas, lo que indica un posible cambio de política y un movimiento hacia prácticas más humanas en la esfera de la justicia penal. El castigo por la apostasía. En el estricto marco legal de Arabia Saudita, el castigo por la apostasía ocupa un lugar importante como una de las penas más severas e irreversibles. La apostasía, que es la renuncia a las propias creencias religiosas, se considera un delito capital según la interpretación nacional de la ley islámica. Esta postura severa se considera un método para mantener la homogeneidad y la estabilidad religiosa en una sociedad profundamente arraigada en tradiciones y valores religiosos. La pena por apostasía, que históricamente podría culminar en una sentencia de muerte, ha sido recibida con importantes críticas y oposición por parte de grupos y organizaciones internacionales de derechos humanos que argumentan que infringe el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Estas críticas han ejercido una presión sustancial sobre Arabia Saudita, destacando el marcado contraste entre sus políticas y la progresión global hacia sociedades más tolerantes e inclusivas que respetan las libertades individuales y los derechos humanos. A medida que esta transformación se desarrolla lentamente, sigue siendo vital que la comunidad internacional mantenga una vigilancia atenta sobre los acontecimientos en esta área, fomentando el diálogo y alentando nuevas medidas hacia una sociedad más tolerante y humana que respete el diverso entramado de creencias y valores humanos. El castigo por brujería y hechicería en Arabia Saudita. En una nación donde las creencias tradicionales y los principios religiosos influyen profundamente en el marco legal y social, la existencia de castigos por presunta brujería y hechicería representa una faceta particularmente controvertida de su sistema judicial. Las leyes contra la brujería y la hechicería no están claramente delineadas. No obstante, las personas acusadas de estos delitos pueden enfrentar penas severas, incluida la muerte, bajo el paraguas del tasir, lo que permite a los jueces una considerable discreción en el proceso de sentencia. Las acusaciones pueden surgir de diversas supuestas actividades, incluida la adivinación, la producción de talismanes o la práctica de magia negra, y a menudo están influenciadas por rumores sociales y disputas personales. La comunidad internacional ha expresado repetidamente su preocupación por estos castigos, criticándolos no solo por violar los derechos humanos, sino también por ser fundamentalmente irracionales. Dada la falta de pruebas empíricas que corroboran la existencia de brujería o hechicería, los juicios en estos casos a menudo han sido condenados por falta de transparencia y equidad procesal, y, según informes, a los acusados se les ha negado el acceso a representación legal y las condenas se han basado en confesiones extraídas bajo coacción. Con la atención mundial firmemente centrada en su viaje reformador, queda por ver cómo Arabia Saudita navega por este camino precario y si puede reconciliar sus prácticas históricas con una visión de futuro que fomente la justicia, la equidad y la humanidad en sus procedimientos judiciales. El castigo por tráfico de drogas en Arabia Saudita. El castigo impuesto a las personas declaradas culpables de tráfico de drogas es notablemente severo, lo que refleja la postura estricta del gobierno contra los narcóticos y sus esfuerzos por frenar los delitos relacionados con las drogas dentro de sus fronteras. Los delitos de tráfico de drogas pueden tener consecuencias graves, incluida la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, lo que demuestra la gravedad con la que el reino considera esta forma particular de delito. Esta posición intransigente es un testimonio de los esfuerzos más amplios en la nación para mantener el orden social y salvaguardar a la población de los impactos devastadores de la adicción a las drogas y la violencia a menudo asociada con las redes de narcotráfico. Las autoridades implementan una vigilancia intensiva y aplican estrictas medidas de aplicación de la ley para detectar y disuadir las operaciones de tráfico de drogas, centrándose tanto en actividades nacionales como transfronterizas. A medida que Arabia Saudita se embarca en una trayectoria de reforma y modernización,
muchos esperan ver una reevaluación de estas medidas punitivas, potencialmente encaminadas hacia un sistema que adopte la rehabilitación y la justicia restaurativa por encima de la retribución, con una creciente tendencia global a reconsiderar la criminalización de las drogas y explorar métodos alternativos para abordar los problemas relacionados con las drogas. Aún está por verse si Arabia Saudita ajustará su postura para alinearse con las perspectivas internacionales emergentes y adoptará un enfoque más equilibrado y humano para abordar el problema. Complejidades del tráfico de drogas y sus desafíos asociados. El castigo por actos homosexuales en Arabia Saudita. Las repercusiones penales por participar en actos homosexuales continúan siendo alarmantemente severas, lo que refleja las doctrinas culturales y religiosas profundamente arraigadas que definen el sistema legal de la nación. Según las leyes vigentes, las personas declaradas culpables de cometer actos homosexuales pueden enfrentarse a una variedad de penas, que incluyen multas, prisión, castigos corporales o incluso la ejecución. En casos extremos, estas leyes se manifiestan a partir de una interpretación de la Sharia que clasifica los actos homosexuales como delitos graves que van en contra del tejido moral de la sociedad. Mientras Arabia Saudita atraviesa un periodo de cambio transformador que abarca diversos aspectos de las normas sociales y los marcos legales, existe una anticipación esperanzadora de un futuro en el que los derechos y la dignidad de todas las personas sean respetados y protegidos. En este panorama de cambio, se prevé que la nación evaluará críticamente los costos humanos asociados con sus leyes existentes sobre la homosexualidad y potencialmente allanará el camino para reformas que se alineen con las perspectivas globales en evolución sobre los derechos humanos, la dignidad y la igualdad, fomentando una sociedad que abrace la diversidad en todas sus formas. La criminalización del ateísmo en Arabia Saudita es una vívida ilustración de la intersección entre la doctrina religiosa y la jurisprudencia legal. Clasificado bajo un decreto más amplio contra el terrorismo, el ateísmo es percibido como una amenaza a la identidad islámica y la unidad cultural de la nación. Las personas que declaran abiertamente su incredulidad en Dios o critican los principios fundamentales del Islam pueden enfrentarse a graves consecuencias, como prisión, sanciones económicas y, en casos extremos, la pena de muerte. La criminalización del ateísmo ha encontrado una oposición sustancial por parte de la comunidad internacional, y los grupos de derechos humanos argumentan enfáticamente que contraviene el derecho humano fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta ley reprime efectivamente cualquier forma de disidencia religiosa o discusión filosófica que se desvíe de las normas religiosas establecidas en el país, fomentando un entorno en el que las personas no pueden expresar libremente sus creencias personales sin temor a persecución. En esta narrativa en evolución, se espera que Arabia Saudita reconsidere su postura sobre el ateísmo y avance hacia un enfoque más inclusivo que respete el diverso espectro de creencias y no creencias que existen dentro de la experiencia humana. Una transición hacia una sociedad que valore el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo por encima de las medidas punitivas podría significar un paso positivo en el camino de las naciones hacia la modernidad y la integración global. Pena por blasfemia en Arabia Saudita. El acto de blasfemia, que abarca la profanación verbal o escrita de creencias islámicas, textos sagrados o figuras religiosas, se considera un delito grave que justifica penas estrictas como medio para preservar la santidad y la unidad de la fe islámica, que está profundamente entrelazada con la identidad del Estado. Las consecuencias judiciales para los acusados de blasfemia pueden ser graves, incluidas largas penas de prisión, azotes e incluso la pena capital en circunstancias extremas. Este enfoque de la blasfemia ha sido recibido con críticas generalizadas por parte de la comunidad internacional, ya que plantea una invasión significativa de la libertad de expresión. Los críticos argumentan que tales restricciones obstaculizan el diálogo abierto y el intercambio de ideas, fomentando una atmósfera en la que se suprime el disenso, la crítica
y las diferentes perspectivas en lugar de abordarlas de manera constructiva. Además, la vaga definición de lo que constituye blasfemia puede a veces dar lugar a detenciones y condenas arbitrarias, lo que exacerba aún más los temores de injusticia y posible uso indebido de la ley. A medida que Arabia Saudita avanza hacia la modernización a través de iniciativas como Visión 2030, existe una esperanza subyacente de que la nación pueda reevaluar su enfoque hacia la blasfemia, alineando sus marcos legales con las perspectivas globales en evolución sobre los derechos humanos y las libertades. Una transición hacia un enfoque más equilibrado podría allanar el camino para una sociedad que valore el pensamiento crítico y la diversidad de pensamiento, fomentando un entorno donde las ideas puedan discutirse de manera abierta y constructiva, contribuyendo a un tejido social más rico e inclusivo. Castigos por traición en Arabia Saudita. El castigo por traición está dictado por un marco legal estricto que encarna una postura intransigente ante actos percibidos como traiciones contra el Estado. En estos casos, las personas declaradas culpables de cometer traición pueden ser sometidas a las penas más severas, incluida la pena de muerte, como medio para salvaguardar la seguridad nacional y defender la integridad de la nación. La categorización de traición es amplia y abarca una variedad de actividades como el espionaje, la difusión de secretos de Estado, la colusión con entidades extranjeras para socavar los intereses nacionales o cualquier acción que incite o fomenta la inestabilidad dentro del país. Los acusados suelen ser sometidos a juicios en los que se sopesa meticulosamente la gravedad de los presuntos delitos antes de dictar sentencia. Vale la pena señalar que el proceso y la imparcialidad de estos juicios a veces han sido cuestionados con preocupaciones sobre la transparencia y la disponibilidad de una representación justa para los acusados. Al adoptar un enfoque más matizado que equilibre las preocupaciones de seguridad nacional con los principios de justicia, humanidad y proporcionalidad, Arabia Saudita podría allanar el camino para un sistema judicial que sea a la vez sólido y justo, capaz de juzgar asuntos de traición con equidad e integridad, y en consonancia con la evolución de los estándares globales de justicia y derechos humanos. Esta transición, si se lleva a cabo, podría significar un paso significativo en el camino de Arabia Saudita hacia convertirse en una nación más moderna, inclusiva y globalmente integrada. Castigos discriminatorios para las mujeres en Arabia Saudita. La históricamente omnipresente discriminación basada en el género también se ha manifestado vívidamente en el ámbito de las medidas punitivas, donde las mujeres se han enfrentado a una serie de castigos desproporcionadamente severos y discriminatorios, profundamente arraigado en normas patriarcales e interpretaciones conservadoras de las leyes islámicas. Estas prácticas discriminatorias han variado desde restricciones a la movilidad de las mujeres hasta penas más severas por delitos similares en comparación con los hombres. Los críticos señalan un sesgo inherente dentro del sistema legal que a menudo deja a las mujeres vulnerables a castigos excesivos e injusticias sistémicas. Por ejemplo, el sistema de tutela masculina, aunque algo relajado en los últimos años, anteriormente ha facilitado la subyugación legal de las mujeres, creando un entorno en el que las mujeres podían ser castigadas por desobediencia o por intentar afirmar su independencia. Además, las mujeres han enfrentado inmensos obstáculos para acceder a representación legal, un factor que exacerba su vulnerabilidad dentro del proceso judicial. Además, la aplicación de castigos corporales a las mujeres ha provocado una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos, y grupos internacionales destacan el trauma físico y psicológico asociado con tales penas. El carácter público de algunos de estos castigos también se ha considerado un método para perpetuar las jerarquías de género, lo que marca una muestra abierta de control y dominio sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. A medida que la nación atraviesa una fase transformadora encabezada por políticas destinadas a elevar el estatus y los derechos de las mujeres, existe una expectativa creciente de que estos castigos discriminatorios sean reevaluados y desmantelados. Las recientes reformas, incluida la relajación de las restricciones a la movilidad y participación de las mujeres en la vida pública,
señalan un posible cambio hacia una sociedad más igualitaria. En este panorama en evolución, se espera que Arabia Saudita siga avanzando hacia un sistema judicial que defienda los principios de justicia e igualdad, trasciende los prejuicios de género y fomente un entorno en el que a las mujeres se les concedan los mismos derechos y protecciones que a los hombres, marcando así un hito. Un paso significativo en el camino de la nación hacia la inclusión y la modernidad. Detenciones ilegales y torturas en Arabia Saudita. Las cuestiones de la detención ilegal y la tortura han sido durante mucho tiempo motivo de preocupación, y numerosos informes destacan casos en los que personas han sido detenidas sin el debido proceso o sometidas a tratos brutales mientras estaban bajo custodia, a pesar de las afirmaciones oficiales de cumplimiento a principios que condenan la tortura y los malos tratos. Ha habido varios casos documentados en los que los detenidos han experimentado abuso físico, psicológico y emocional, a menudo como medio para obtener confesiones o como forma de castigo. El proceso de detención ilegal a menudo elude los procedimientos estándar de arresto y juicio, dejando a las personas en un estado de limbo sin acceso a representación legal o la capacidad de comunicarse con sus familias. Esta práctica no solo contraviene las normas internacionales sobre detención, sino que también fomenta un clima de miedo y represión dentro de la sociedad. Los incidentes de tortura, según lo informado por varias organizaciones de derechos humanos, han mostrado relatos sombríos de violencia física, incluidas palizas y azotes, así como tormento psicológico, incluidas amenazas y desapariciones forzadas. Estas acciones han sido criticadas con vehemencia por violar los derechos humanos fundamentales a la dignidad, la seguridad y la protección contra tratos crueles e inhumanos. Mientras Arabia Saudita busca reformar su imagen global y establecer una estructura social más modernizada, estas cuestiones siguen estando en el primer plano del escrutinio internacional. La comunidad mundial continúa instando al gobierno saudita a implementar medidas estrictas que prevengan la detención ilegal y la tortura, garantizando que los principios de justicia, transparencia y dignidad humana se respeten en todos los aspectos de sus procesos judiciales. En un mundo donde el énfasis en los derechos humanos y las libertades individuales se está intensificando progresivamente, se anticipa que Arabia Saudita tomará medidas definitivas para erradicar estas prácticas, fomentando un ambiente legal que se caracterice por la equidad, el respeto por los derechos humanos y la adhesión a los derechos humanos. Estado de Derecho, alineándose con el movimiento global hacia la justicia y la humanidad.